Damos una vez más por tu amor y tu misericordia. Gracias, oh Dios, por el privilegio tan especial que nos das de estar en tu casa en esta noche. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí. Siempre, Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que no están en esta noche. Ayúdanos, Padre Celestial, y que, Señor, los podamos ver, Dios mío, en este domingo y próximo viernes, Señor. Tú sabes que algunos por alguna razón no están aquí en esta noche. Guárdalos, Señor, y gracias por todo. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel, grande y maravilloso, Señor. Dios mío, ahora al abrir tu palabra, Señor, ayúdanos, Padre. Dios mío, hay tantas, Señor, tanta riqueza en tu palabra, oh Dios. Señor, ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe. Y Dios mío, que tú pongas, Señor, un pensamiento, alguna inquietud, Señor, alguna impresión en el corazón de mis hermanos. Dios mío, ayúdanos, Padre. Es hermosa tu palabra, Señor, ayúdanos para que podamos, Dios mío, Señor, en esta noche ser alimentados por ella. Padre, gracias, gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y si tienen su Biblia, ábranla en Josué 3. Antes de entrar a la palabra, quiero dar gracias a Dios porque este día, como les dije hace 8 días, fui a los resultados de mi examen. Y bueno, gracias a Dios, pues la mayoría de las cosas estoy bien, pero sí estoy un poco pasado de memelas, como decimos, ¿verdad? Así que, hermanos, les pido que bueno, eso es cuestión de uno, ¿verdad? Que tiene que ponerse en forma. Y bueno, pues Dios a uno le da salud, pero uno también tiene que cuidar su cuerpo. Entonces, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que a mí me gusta mucho el pan y le entro mucho a lo dulce. Bueno, no como dulces, pero sí abuso un poco del azúcar, entonces sí estoy un poquito arriba, ¿verdad? Entonces el doctor me dijo que bueno, tengo que bajarle a eso, hacer más ejercicio y bajar de peso. Entonces, hermanos, bueno, pues ahí les pido que oren por mí para que Dios me ayude, ¿verdad? Y que el Señor me libre de la esclavitud de los cinnamon rolls, ¿verdad? Porque los viernes a veces paso por mi champurrado allá y no, ya no. Como digo, gracias a Dios por la salud que nos da, pero también uno tiene que guardar. Siempre platico con el hermano Mendoza y él está hablando por mí, bueno, pero también uno tiene que poner de su parte. Entonces, hermanos, pues en todo lo demás, me dice el doctor, está muy bien en todo, ¿verdad? Todo lo demás, gracias a Dios. Los triglicéridos, esa cosa y lo demás, ¿verdad? Todo, gracias a Dios, todo está bien. Pero como le digo, sí he abusado un poquito, ¿verdad? Y entonces yo tengo que volver otra vez al ejercicio y a todo esto. Y bueno, es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? O sea, Dios nos bendice con salud, pero también nosotros tenemos que hacer y poner de nuestra parte. Así que, hermanos, ahí les encargo que ¿verdad?, me lleven sus oraciones y que ahora voy a ir a México y pues la verdad ahí la cosa ahí se pone dura porque los panes, hermanos, están tan sabrosos, chocolate y todo, ¿verdad? Porque el Señor me ayude para ponerme como dice la palabra, ¿verdad?, cuchillo a tu garganta, o sea, que no abuse yo de eso. Hermanos, estamos en el libro de Josué y capítulo 3 ahora. Hermanos, a mí me gusta esta manera, siempre me gustó mucho a mí la predicación textual porque, claro, ¿verdad?, lo que hacemos los domingos es interesante porque es algo también con mucha aplicación, pero a mí siempre me ha gustado, hermanos, cuando estuve en la escuela, siempre me gustó mucho la predicación textual porque vamos literalmente texto por texto, palabra por palabra y a veces saltan muchas cosas ahí muy interesantes. Entonces, Josué capítulo 3, vamos a empezar en este versículo. En el versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Bueno, hermanos, se dice que el viaje
desde Sitín al Jordán, más o menos eran unas 10 millas, y parece que les tomó como la mayor parte del día para llegar ahí. De acuerdo a los hebreos, hermanos, al pueblo hebreo, fue en marzo, cerca de 40 días después de la muerte de Moisés, cuando pasó esto. Esto fue la mañana siguiente de que los espías regresaron y dieron su reporte, el cual, según un escritor hebreo, fue el día 9 de Nisán. Y el siguiente día, o sea, el 10, el pueblo cruzaría el Jordán. Ahora Moisés, hermanos, de acuerdo a los escritos judíos, murió el día 7 de Adar, o sea, febrero. Los 30 días de duelo terminaron el día 7 de Nisán, o marzo. Marzo es Nisán. Y 2 días antes de que terminara el duelo, los espías fueron enviados y estos regresaron el día 8 de ese mes. Y a la mañana siguiente, entonces, Josué se levantó temprano para hacer lo que tenía que hacer. Y esto, hermanos, era una prueba de la disponibilidad que tenía Josué. Se levantó temprano. Y dice ahí la palabra, ¿verdad?, que acamparon antes de pasar el Jordán. Verso 2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Se dice que esos 3 días los ocuparon para preparar comida una vez más, porque iban otra vez ya a pasar. Verso 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Bueno, hermanos, aquí se habla del arca del pacto. Es lo más importante que aparece en estos 2 capítulos. Hermanos, la presencia del arca indicaba que el cruce del Jordán fue más que una maniobra militar, una procesión religiosa. Ahora, el arca, hermanos, como sabemos, era algo portable, o sea, una especie de caja rectangular que medía como unas 27 pulgadas de ancho por 27 pulgadas de alto y 45 pulgadas de largo. Esta arca estaba cubierta de oro. Y el arca, hermanos, simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. Entonces, cuando el arca era cargada al cruzar el Jordán, el Señor, hermanos, estaba marchando para reclamar la tierra. Ahora ahí dice, y los levitas sacerdotes. Bueno, esta frase es como redundante porque todos sacerdotes legítimos pues eran levitas, según Números 3 del 5 al 13. O sea que solo a los sacerdotes se les permitía cargar el arca. Y luego dice ahí, vosotros saldréis de vuestro lugar. Hermanos, esa frase de vuestro lugar es una referencia al lugar específico que tenía cada tribu, la cual, hermanos, les era asignada cada vez que acampaban. O sea, cada vez que acampaban tenían un lugar específico. Eso se encuentra en Números capítulo 2, si usted lo quiere escribir, y después lo puede leer. Verso 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. O sea, a la gente, hermanos, se le advirtió que mantuviera su distancia del arca por la santidad de ella, aproximadamente 1 milla. O sea, eso es lo que equivale a 2000 codos. O sea, al cruzar el río, tenían que hacerlo media milla hacia arriba y media milla abajo, tenía que estar el pueblo. Lógicamente que esa distancia se iba a mantener hasta que los sacerdotes se estacionaran con el arca en medio del río. Verso 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas. Hermanos, el pueblo tenía que estar en santidad porque Dios es santo, el arca era santa y el evento en sí era santo. Ahora, ¿qué es lo que envolvía, hermanos, esta santificación? Envolvía bañarse, lavar sus vestidos y abstenerse de actividad sexual. Si quieren, hay un texto en Éxodo 19, ahí va a estar en versos
Éxodo 19, versos 14 y 15, ahí está esto. Dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. O sea que eso era lo que implicaba el santificarse. Ahora dice ahí, porque Jehová hará mañana maravillas. O sea, en otras palabras, iba a hacer el Señor cosas milagrosas, cosas grandiosas. Entonces el pueblo tenía que prepararse, tenía que santificarse. Verso 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ahora, hermanos, imaginémonos este hecho. Los sacerdotes vestidos con túnicas blancas, los pies descalzos, cargando sobre sus hombros el arca, o sea, la presencia de Dios. Imagínense, hermanos, el pueblo en un silencio sagrado, mientras esta majestuosa marcha, ¿verdad?, viene hacia el Jordán. Ahora, hermanos, a los sacerdotes se les dijo que tomaran el arca y que cruzaran, como dice aquí, ¿verdad? Pero ahí, hermanos, no se les dijo cómo ellos iban a cruzar el río, el cual, como dice el verso 15, estaba desbordado por sus orillas, porque era el tiempo de la siega. Ahora, hermanos, en ese tiempo se dice que el río se desbordaba. Yo no sé, ¿verdad? Últimamente, hermanos, en Israel han sufrido muchos tiempos de sequía. No sé si ahora realmente haya un lugar a donde el río Jordán esté así. Nosotros el lugar a donde siempre vamos, a donde siempre conocemos, pues realmente es muy angosto el río, realmente no es muy grande. Pero como les digo, en ese tiempo era muy diferente. De hecho, hermanos, en los últimos años, como les decía, ha habido unos tiempos de sequía en el río Jordán. De hecho, hace algunos años se dice que, bueno, ahorita está en peligro de desaparecer el mar muerto. O sea, está bajando cada año baja más y dicen que tal vez desaparezca. Y hace unos años, en un tiempo cuando no llovió, el mar de Galilea bajó tanto que en ese tiempo, como bajó mucho, o sea, bajó mucho el mar de Galilea, encontraron una barca. Allí entre el lodo encontraron una barca que después que los arqueólogos vinieron a verla, determinaron que era una barca del tiempo de Jesús. No era la barca de Jesús, dicen ellos, no dicen que era la barca de Jesús, pero era el tiempo de Jesús. Y bueno, hicieron toda una maniobra, ¿verdad?, muy especial para sacarla, porque no la podían tocar, se iba a deshacer, porque imagínense cuántos años. Pero esa barca era del tiempo de Jesús, y bueno, ahorita la tienen exhibiendo en un lugar ahí en Galilea. Pero lo que les quiero decir es de que ha habido muchos tiempos de sequía últimamente, pero en ese tiempo se dice, hermanos, que en el tiempo de la siega que dice acá, se dice que en ese tiempo el Jordán crecía 50 veces más grande de lo normal. O sea, imagínense, era aproximadamente como 1 milla de ancho el Jordán. Ahora, a los sacerdotes, ¿verdad?, se les dice aquí que pasen delante del pueblo, pero como digo, no se les dice cómo, y el río está crecido y está, imagínense, 1 milla de ancho. Ahora, los sacerdotes, ¿verdad?, esto que se les dice a los sacerdotes, la orden que se les da a los sacerdotes, es similar a la forma en que Dios guió a Israel cuando cruzaron el Mar Rojo, sin darles ninguna indicación de lo que iba a pasar. Hermanos, y esto es algo muy importante, hermanos, porque Dios les está diciendo, tienen que hacer esto, pero no les dice realmente aquí todavía cómo tenían que pasar. Otra vez, si usted se imagina, hermanos, 1 milla de ancho está corriendo el río, es un río que está corriendo fuerte porque está crecido. Y entonces, sencillamente les dice, van a estar ahí, van a pasar, pero no les dice cómo. Y una cosa que nosotros aprendemos de esto, hermanos, que es muy importante para nosotros, es que muchas veces, hermanos, Dios espera que nosotros demos el paso de fe antes de que Él abra el camino para nosotros.
Muchas veces en nuestra vida va a tener que suceder eso. Y yo creo, hermanos, que con el tiempo que ustedes tienen, o muchos de ustedes tienen ya un buen tiempo en el Señor, sin duda que ustedes tal vez ya han experimentado eso. ¿Cuántas veces ustedes han tenido que dar ese paso de fe? A veces necesitamos hacer algo, pero tenemos que dar el paso de fe. Y cuando usted da el paso de fe, entonces se abre el camino. O sea, entonces vienen las oportunidades, entonces vemos la mano de Dios, pero tenemos que dar ese paso de fe. Y muchas veces también no hemos visto tal vez la mano de Dios, o no hemos visto, hermanos, la victoria que tal vez Dios nos tenía porque no hemos dado ese paso de fe. En este caso, hermanos, aquí no hay ninguna indicación, como les digo, de lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacer, y tampoco se dice si los sacerdotes dijeron, bueno, pues, pero ¿cómo vamos a hacer? Si mira cómo está el río. Sencillamente escucharon ellos y estaban dispuestos a obedecer. Otra vez, hermanos, muchas veces Dios espera que nosotros demos el paso de fe antes de que Él abra el camino para nosotros. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El nombramiento de Josué, hermanos, como líder del pueblo, ahora sería confirmado con acciones. O sea que una de las mayores razones del gran milagro que pasó aquí fue demostrar que Dios estaba con Josué de la misma manera como estuvo con Moisés. O sea, esa era una de las mayores razones por este milagro. Porque acuérdense que en todos los milagros anteriores, el que estaba delante era Moisés. Ahora está Josué. Y por eso le dice: desde este día comenzaré a engrandecerte, dice, para que sepan o entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando vimos en el capítulo 1, los israelitas le dicen a Josué: vamos a obedecerte, vamos a estar contigo, solamente que Dios esté contigo, ¿verdad? Así como estuvo con Moisés, que veamos que está, entonces te vamos a obedecer. Verso 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ahora, con la orden de ir y pararse en el río, otra vez aquí el narrador como que crea el suspenso, porque no hay aún indicación de cómo la gente va a pasar a través del agua. O sea que solamente lo dice. Verso 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Hermanos, Josué no solo está estableciendo que el Dios viviente está con ellos, él está afirmando, hermanos, que el Dios quien marcha con Israel es un Dios que está capacitado para actuar y hacer cosas maravillosas, en contraste, ¿verdad?, con los dioses paganos, que como dice la palabra, tienen ojos pero no ven, ¿verdad? Tienen oídos pero no escuchan. Entonces, Josué también aquí, hermanos, menciona a todos los pueblos que vivían en los territorios que ahora serían ocupados por el pueblo de Dios. Si usted se fija, hermanos, uno de estos, están todos ahí, ¿verdad? Pero solamente quiero llamar su atención en uno. Habla ahí del eteo. Solamente le digo por esto, porque cuando lleguemos al capítulo 9, ustedes saben que hay una situación ahí con los gabaonitas, ¿verdad?, que vienen y engañan a Josué y se fingen que vienen de un lugar lejos y todo, y entonces hacen alianza con Josué para que no los mate. Pues esos gabaonitas, hermanos, eran los eteos. O sea, los eteos eran de los pueblos que estaban destinados a ser destruidos. Y de alguna manera, bueno, ellos se dan cuenta y entonces hacen esto. Pero solamente les quería mencionar esto. Ahora, el verso 11 dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra
pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Quiero que noten esa palabra, el Señor de toda la tierra. Y ahorita vamos a ver esto. Pero aquí la forma en que el pueblo pasaría el Jordán, según este verso, sigue aún sin ser revelada. O sea, todavía no dice. El arca iría delante de ellos, lo que significaba que Dios iría con ellos preparándoles el camino. Ahora el verso 12 dice: tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Ahora, hermanos, a este punto, cuando habla aquí de que tomen 12 hombres de las tribus de Israel, parecería como que ese comentario está fuera de lugar aquí, como que interrumpe la narrativa, porque no hay explicación del por qué tenían que escoger a los hombres. O sea, no dice aquí qué es lo que tenían que hacer. Más adelante, hermanos, en el capítulo 4, el mandamiento, verá, de escoger a esos hombres sigue a la orden. Bueno, de alguna manera ese mandamiento, esa orden, se repite otra vez, pero ahí sí dice lo que ellos van a hacer. Ahora, el verso 13 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, otra vez, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ahora, aquí otra vez vemos la frase Señor de la tierra. Y hermanos, es la palabra hebrea Adón, que quiere decir, hermanos, Señor, regidor, dueño, soberano. Hermanos, uno de los grandes temas, tanto del Éxodo como de la conquista, es que Dios, el Dios de Israel, es el Señor de toda la tierra. Fíjese lo que dice Éxodo 9:29. Dice: y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. O sea que, hermanos, esa frase del Señor, el Señor de toda la tierra, eso le daba, hermanos, a Israel el derecho de tomar la tierra. O sea, la victoria de Israel, hermanos, fue una prueba de la soberanía de Dios sobre toda la tierra. O sea, que Él es el dueño de toda la tierra. Ahora aquí, hermanos, al fin se nos dice la forma en que el pueblo cruzaría el río. Dice aquí que el flujo regular del río sería cortado de arriba. O sea que eso sería un milagro tremendo, ya que la corriente del río en esa época era bastante fuerte. O sea, el río estaba crecido, estaba corriendo muy fuerte. Entonces el pueblo cruzaría en una distancia de 1 milla de ancho, o sea que media milla hacia arriba y media milla hacia abajo. Ahora, el verso 14 dice: aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, ahí está, ¿verdad? Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y aquí vemos entonces, hermanos, el milagro de Dios de separar las aguas. Y luego sigue diciendo el verso 16: y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. O sea, la corriente de agua fue interrumpida y las aguas se empezaron a juntar en un montón, dice, hacia arriba. Adán, esta ciudad que mienta aquí, era una ciudad localizada como a 20 millas hacia arriba del lugar donde los israelitas cruzaron el río. El mar de Arabá es lo que nosotros conocemos ahora como el Mar Muerto. Verso 17: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán,
hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar y todo Israel pasó en seco. Hermanos, la forma hebrea para decir, porque dice que todo Israel pasó en seco, ¿verdad? La forma hebrea para decir seco o tierra seca no significa que el suelo estaba completamente seco, sino que realmente simplemente significaba que no estaba cubierto de agua. Ahora, hermanos, fíjense, por su falta de fe, hermanos, Israel fue sentenciado a vagar por el desierto durante 40 años. Estos años, hermanos, ahora se terminaban. Israel ya estaba a punto de pasar a la tierra prometida. Ellos, hermanos, estaban listos para reclamar la tierra que se les había prometido. Sin embargo, hermanos, antes de entrar a Canaán, ellos necesitaban pasar primero un obstáculo final, pero mayor, o sea, que era el río Jordán. Ya estaban listos ya para entrar. Como dije, por su falta de fe ellos tuvieron que vagar 40 años, pero por fin ahora ellos llegan a las puertas, ¿verdad? Y van a entrar. Pero como que siempre Dios pone las cosas más difíciles. O sea que tenían todavía que saltar un obstáculo, y no era un obstáculo menor. Ahora, el pasar el río Jordán, hermanos, en otro tiempo tal vez no representaba ningún problema, porque normalmente ese cruce tenía como unos 100 pies solamente ahí en Gilgal, por donde cruzaron. Pero sin embargo, como dije, parece que Dios hace las cosas de tal manera que ningún hombre pueda decir que lo puede hacer por sí mismo. Y ese cruce, hermanos, del río Jordán no iba a ser la excepción. Dios trajo a su pueblo en el tiempo de la cosecha. Y no había manera, hermanos, de que ellos pudieran cruzar ese río por sus propios medios. Ellos necesitaban una ayuda sobrenatural. Hermanos, nosotros, hermanos, tenemos Jordanes que enfrentar de tiempo en tiempo. Y hermanos, cuando vemos los obstáculos que están entre nosotros y nuestra victoria espiritual, tal vez, hermanos, pensemos que nunca vamos a entrar en nuestra Canaán de victoria y nunca vamos a gozar de la vida abundante que el Señor prometió a sus seguidores. Y hermanos, en esta noche yo no sé qué clase de obstáculos tú estás enfrentando en tu vida, pero hermanos, sabemos, ¿verdad?, que hay un Dios que se especializa, hermanos, en derribar toda barrera y guiar a sus hijos a la victoria. Porque como hemos dicho en toda esta serie, ¿verdad?, este es un libro muy especial porque trata acerca de todas las batallas que tuvo que pasar el pueblo de Israel, pero ya la victoria la tenía asegurada. Ya tienes la tierra, pero tienes que tomarla. Entonces, hermanos, en nuestra vida va a haber muchos obstáculos que van a estar ahí en el camino, pero esos obstáculos, hermanos, no van a ser para que nosotros dejemos, no van a ser para que nosotros nos vayamos a un lado o dejemos de seguir o de perseguir las cosas que Dios ya nos ha prometido. De alguna manera Dios nos va a ayudar para que nosotros tengamos la fuerza para seguir adelante. Hermanos, gracias a Dios que en este caso Josué, ¿verdad?, y todo el pueblo que venía con él ya habían experimentado muchas cosas con Dios, y ellos eran otra generación, tenían una mentalidad muy diferente a la que tuvieron 40 años antes. Y ahora ellos dijeron, bueno, el Jordán está ahí, pero vamos a pasarlo. Si Dios está con nosotros, vamos a salir adelante y vamos a pasarlo. Entonces, hermanos, quiero pues concluir en esta noche mencionando algunos pasos que necesitamos tomar para garantizar que estaremos preparados para pasar ese obstáculo que bloquea nuestro camino y entrar en nuestra Canaán. En primer lugar, hermanos, aquí hay disposición, hubo disposición. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, y disponibles también. Dice el verso, Josué se levantó de mañana. No va a leerlo todo, ahí está todo el verso. Pero, hermanos,
eso indica que había disposición, estaba dispuesto y disponible. Hermanos, a través de la Escritura encontramos, hermanos, muchos personajes de la Biblia que querían realmente hacer algo para Dios, que realmente querían hacer algo para Dios, pero en todos ellos lo que vemos es que hay una disposición. Por ejemplo, en Génesis 22 vemos a Abraham. Dice ahí en Génesis 22, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. O sea, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo que fuera y que ofreciera a su hijo? Igual, o sea, él estaba dispuesto. O sea, el hecho de levantarse de mañana, eso muestra disposición. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos realmente conquistar nuestra Canaán, queremos realmente tener victorias en nuestra vida, como personas, como familias, como matrimonios, como padres, como iglesia, hermanos, tenemos que estar dispuestos. Desgraciadamente, mucha gente no está dispuesto a eso. Todos queremos la victoria, todos queremos la bendición, todos queremos que nos vaya bien, pero no estamos dispuestos a veces ni a lo más mínimo. Josué se levantó de mañana, disposición. En segundo lugar, tiene que haber obediencia, hubo obediencia. Dice ahí el verso 3, ¿verdad? Solamente voy a mencionar unas cosas. Dice, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Saldréis y marcharéis. O sea, obediencia. Otra vez, no sabían lo que tenían que hacer. Como dije, no sabían, no se les había dicho qué es lo que iban a hacer, cómo iba a ser el milagro de partir el río en dos. Pero sencillamente ellos obedecieron. Obediencia, obediencia. Quizás no entendamos muchas veces cosas, no entendamos muchas veces qué es lo que Dios quiere, pero si Dios te da una palabra o si tú sientes en tu corazón que tienes que hacer algo, obedece, o sea, obediencia. Tercer lugar, dependencia. El verso 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. O sea, en otras palabras, tenían que depender de Dios. Es algo importante para nosotros, hermanos. Si vamos a conquistar nuestra Canaán espiritual, tenemos que depender totalmente de Dios. Y ustedes saben, hermanos, que a través, en los 40 días de oración, aprendimos de que Dios es un Dios confiable. O sea, nosotros podemos depender de Él. Quizás hay cosas que nos parezcan imposibles a nosotros. Y bueno, ¿cómo lo va a hacer el Señor? ¿Qué es lo que va a hacer con esto? ¿Cómo Dios me va a responder esta necesidad? ¿Cómo Dios me va a sanar de esta enfermedad? Tenemos que depender de Dios. Porque dice aquí, vosotros no habéis pasado por este camino. Y en realidad, hermanos, nosotros hay muchas cosas que no hemos pasado. O sea que nadie de nosotros conoce el futuro, hermanos. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos qué va a pasar el mes que entra, el año que entra. Entonces nosotros también tenemos que estar dependiendo todo el tiempo de Dios. Dependencia. Luego, en cuarto lugar, reverencia. Dice, haya distancia, pero entre vosotros y ella haya distancia. Reverencia. Reverencia. Tenemos, hermanos, que aprender a ser reverentes a las cosas de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. A veces nosotros como cristianos y como que conocemos a Dios, como que a veces el cristiano como que tiene un poco, como que a veces no respetamos tanto. Yo siempre les he dicho, ¿verdad?, que yo conozco personas, cuando estuve en la escuela, estuve también con católicos, y yo veía en muchas situaciones, veía yo una reverencia tremenda a ellos por muchas cosas que no la tenemos nosotros, fíjense. Entonces yo decía, eso es bueno aprenderles a ellos, ¿verdad? Usted, por ejemplo, yo no sé, ¿verdad? Hace mucho que yo no entro a una iglesia católica, pero en los tiempos cuando yo entraba, hermanos, una reverencia ahí, todo silencio, callados, o sea, una reverencia cuando entraba uno ahí. En cambio, a veces en la iglesia, ¿verdad? Platicando. Entonces, tendríamos que aprender eso, reverencia, haya distancia, o sea, tenemos que ver eso. Y luego, número 5, hermanos, consagración. Y Josué le dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Consagración. Ahora, la respuesta de Dios, hermanos, pues un milagro. O sea que todos nosotros en algún momento, hermanos,
vamos a estar esperando, o siempre vamos a estar esperando un milagro de parte de Dios. Hermanos, un milagro. Los versos 15 al 17 dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hermanos, qué tremendo milagro, ¿verdad? Solamente Dios podía hacer esto. Hermanos, la gloria de Dios se manifestó. El Jordán se dividió y el pueblo, hermanos, pasó en seco. Hermanos, si nosotros, hermanos, confiamos en Dios, nosotros, hermanos, estamos en esa batalla y nosotros queremos, hermanos, que Dios nos bendiga más, queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, queremos que Dios se manifieste pues en todas las áreas de nuestra vida, áreas principales, especialmente espiritual, pero tal vez alguien aquí tal vez dice: en mis finanzas quiero que Dios se manifieste, o en mi salud, o en mis relaciones, qué sé yo. Hermanos, nosotros tenemos que ver de que podemos con Dios, hermanos, podemos tener la victoria también, pero hermanos, tenemos que ir viendo estos pasos. Tenemos, hermanos, que sujetarnos a lo que dice la palabra del Señor. Y hermanos, cuando nosotros hacemos nuestra parte, sin duda, hermanos, que Dios va a hacer su parte. Hermanos, en tu petición, en lo que tú quieres, en esa victoria que estás anhelando, la gloria de Dios, hermanos, se va a manifestar. Esa situación, ese río, por decir así, ese obstáculo que tú tienes, se va a abrir. Dios va a obrar, hermanos, y entonces tú vas a pasar en seco. Tú vas a poder pasar por ese problema. Y Dios, hermanos, se va a glorificar en tu vida y vas a experimentar la victoria hermosa y gloriosa de parte de nuestro Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos nosotros, a medida que estamos estudiando este libro, podamos, hermanos, ir viendo: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? ¿Hasta dónde me quieres llevar? O sea, cada capítulo, yo les recomiendo, hermanos, a que ustedes lean el siguiente capítulo, el capítulo 4 ahora. Léanlo, hermanos. Yo creo que Dios les puede a usted enseñar muchas cosas más. Y luego cuando vengamos aquí los viernes, como en la siguiente ocasión, ¿verdad? Ya usted tal vez, Dios ya le dio algo más a usted. Y algunas más cosas que vamos a ver, hermanos, Dios nos va a estar hablando. Solamente quiero decirles, hermanos, que hoy es pues viernes. El próximo viernes, hermanos, tenemos otra predicación porque es Semana Santa. Y luego después, por 3 viernes, yo no voy a estar aquí. Entonces, hermanos, vamos a volver hasta más o menos como casi a mediados de mayo con esto. Pero, hermanos, usted siga leyendo cada capítulo. Yo sé que Dios le va a bendecir. Yo sé que Dios le va a hablar a usted también. Y a lo mejor, hermanos, usted me puede enseñar algunas cosas que Dios le mostró en estos capítulos. Pero mientras, hermanos, en esta noche vamos a darle gracias a Dios. Y, hermanos, si nosotros necesitamos, hermanos, poner en práctica alguna de estas cosas, hermanos, tal vez necesitamos más disposición, tal vez necesitamos más obediencia, tal vez necesitamos depender más de Dios, tal vez, hermanos, necesitamos más reverencia, más consagración, hermanos. Pero si todo esto, hermanos, es para que Dios nos bendiga, vale la pena, hermanos, vale la pena. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo no sé, hermano, si usted tal vez quiera pasar allá, aquí al altar, hermanos, y decirle: Señor, ayúdame, Padre, para que, Señor, yo necesito de ti, Señor, yo necesito, Señor, esa victoria, Señor, pero ayúdame, Señor, porque en esto estoy fallando. A lo mejor no estoy tan dispuesto, a lo mejor me tienen que estar rogando, o sea, no. Necesitamos hacerlo, hermanos. Vamos a cantar en esta noche y después oramos. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Dios mío,
Tu palabra, Señor, es tan hermosa, Dios. Gracias, Señor, porque, Dios mío, podemos aprender, Señor, muchas cosas, Dios mío. Hay cosas, Señor, Dios mío, tan claras en tu palabra, Señor, que, Dios mío, cualquiera las puede entender. Y yo sé que el deseo tuyo es, Señor, bendecirnos. Yo sé que el deseo tuyo, Señor, es que nosotros, Señor, avancemos, Dios mío, y que cada día, Señor, tengamos esas victorias espirituales, Señor. Pero, Dios mío, hay algo que tenemos que hacer nosotros, Señor. Dios mío, te doy gracias por este capítulo 3 de Josué, porque nos enseña tantas cosas, Señor. Aleluya. Pero sobre todo, Señor, nos da aquí, Señor, una muestra del poder tuyo, Señor. Cuando nosotros, Dios mío, Señor, obedecemos, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Señor, cuando nosotros hacemos lo posible, entonces tú vienes y haces lo imposible, Señor. Dios mío, cuando los sacerdotes, dice tu palabra, cuando entraron en el río, Señor, tú hiciste el milagro, pero ellos tuvieron que actuar en fe, Señor, tuvieron que hacerlo. Y después, cuando ellos lo hicieron, entonces tú, Señor, hiciste el milagro. Señor, gracias, Padre, por lo que tú, Señor, estás haciendo y por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a confiar en ti, a depender de ti, a estar dispuestos, Señor, a ser obedientes, a apartarnos, Señor, a santificarnos, Señor, cada día. Señor, ayúdanos, Padre bendito. Señor, tú sabes, Señor, los defectos de nosotros. Tú sabes, Señor, en lo que, Dios mío, pecamos o en lo que caemos más, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, bendice a mis hermanos, Señor. Que, Dios mío, nosotros podamos, Señor, en este año, Señor, escuchar testimonios, Señor. Dios mío, de cómo tú, Señor, estás ayudando a cada uno de mis hermanos. Ellos están cumpliendo sus metas. Ellos, Señor, están avanzando, Señor, en todas las áreas de su vida. Señor, Dios mío, hace un tiempo hablamos, Señor, de estas áreas, de esas 7 áreas. Área emocional, área física, área financiera, área, Señor, relacional, área, Dios mío, ocupacional, y todas estas áreas, Señor, y lógicamente en el área espiritual, Padre celestial. Dios mío, tú deseas, tú quieres que nosotros, Señor, avancemos, de que nosotros, Señor, seamos vencedores, Señor, de que podamos gozar, Señor, de las bendiciones tuyas. Ayúdanos, Padre bendito, a hacer nuestra parte, Señor. Ayúdanos, Señor, aleluya. Ayúdanos a tener disciplina, Señor. Ayúdanos a disciplinarnos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, aleluya. Yo te doy gracias, Señor, porque contigo, Señor, estamos completos. Porque tú eres el Dios, Señor, que vas delante de nosotros. Porque, Dios mío, ese mismo Dios, Señor, que iba al frente, Señor, como Señor de toda la tierra, indicando que tú, Señor, eras el dueño de ese lugar. Sigue siendo el Dios y el Señor de toda la tierra en este tiempo. Y todo te pertenece a ti, Señor. Dios mío, quizás en esta noche algún hermano, Señor, esté, Señor, orando por un nuevo trabajo. Señor, tú eres dueño de ese trabajo también. Señor, dáselo, Señor, a mis hermanos. Algún contrato nuevo, Señor, dáselo, Padre, porque tú eres el dueño de eso también. Dios mío, ayúdanos a marchar en fe, Señor. Aleluya. Tú eres el Dios de toda la tierra, Señor. Tú eres el Señor de señores. Aleluya. Cuando tú entraste, Señor, cuando tú, Dios mío, guiaste a tu pueblo, estaba reclamando algo que era tuyo, Señor. Dios mío, ayúdanos a entenderlo de esa manera. Todas las cosas te pertenecen a ti, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a con fe tomarlas, Señor. Con fe tomarlas. Ayúdanos, Padre celestial. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor.
Oh, sí, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, aleluya. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Te adoramos, Padre, aleluya. Te bendecimos, Señor. Tú eres digno de toda la gloria. Tú eres digno de toda la honra. Tú eres digno de toda la alabanza, Señor. Aleluya, gracias. Sí, Señor, gracias. Tu nombre es alabado, tu nombre es glorificado y bendecido, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios poderoso, porque tú eres el Dios que todo lo puede, Señor, y eres nuestro Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu. Al salir de este lugar, Señor, llévanos con bien, guárdanos en ti, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén. Aleluya.